Esta es la historia que no te contaron del accidente de Niki Lauda. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Box to Box. Acá estamos con mi compañero Bautista Caparelli, Lucas Armada, quien les habla. Y hoy vamos a hablar de Niki Lauda, nada más y nada menos de uno de los pilotos más importantes de la historia de la Fórmula 1. Recordado no solo por los 3 campeonatos mundiales, sino también por el brutal accidente que sufrió en Nürburgring, en Alemania, en el año 1976. Mi viejo es fanático de... Sabés que tiene buenos gustos tu viejo. Lauda, Sí, la verdad que con razón, obviamente, como dijimos, 3 campeonatos mundiales no es por cosa. No, claramente no. Además, Fangio, que es uno de los nuestros, tiene 5 campeonatos mundiales. 5 campeonatos mundiales, la verdad. Ojo, buen dato ahí. Para contextualizar un poco, 1976, uno de los circuitos más peligrosos de la historia de la Fórmula 1, Nürburgring, donde obviamente que el protagonista ese día iba a ser Niki Lauda, con este accidente donde se envolvió en llamas, quedó prendido fuego, recibió choques de todos lados, y cualquiera obviamente hubiese imaginado que no iba a sobrevivir. Es que de hecho los diarios de la época y todos los noticieros y todo lo que salía del lado del periodismo era que Niki Lauda se retiraba completamente de la Fórmula 1 y que no había chance alguna de que vuelva a retomar su carrera profesional. Obviamente que creo que ningún piloto hubiese retomado. No, era imposible, era prácticamente imposible que vuelva. Era una locura. Pero antes de ese accidente vamos a repasar algunos datos. 5 victorias en 9 carreras. Lideraba el campeonato de ese año y venía a ser campeón en 1975 con Scuderia Ferrari, con los tifosi. Encima peleaba el campeonato con James Hunt, también una de las rivalidades más importantes de la década del 70 era James Hunt contra Niki Lauda, McLaren Ferrari. Es que estamos hablando básicamente de uno de los, como dijiste al principio, de uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1 y que claramente marcó la década de los 70. Sí, de hecho, uno de los mejores periodos de la Fórmula 1. Sin dudas. Lo que le pasó a Niki Lauda es digno de admirar porque semejante choque, semejante accidente, es difícil que un piloto pueda volver en condiciones normales. No es la primera vez que sucede igual en la Fórmula 1. No, de hecho, en la década del 60-70 la tasa de mortalidad era muchísimo más alta que la de hoy en día, que es uno de los deportes más seguros, las condiciones. Igual pensá, claro, eso te iba a decir, vos pensar, antes los monoplazas y eso están recubiertos de otra forma en la que no está ahora. La seguridad de los circuitos era totalmente diferente, no había tanta tecnología. Y fue evolucionando también gracias a esto, a los accidentes que básicamente fueron armando lo que hoy en día es la seguridad de la Fórmula 1. Bueno, pero volviendo al tema... pero básicamente, si seguimos por ahí, también grandes pilotos han perdido la vida, como Ayrton Senna. Villeneuve. Hubo también hace poco, que siempre nunca me sale el nombre, no lo voy a decir el nombre, perdónenme, gente. Jules Bianchi seguramente está. Porque no me sale pronunciarlo, pero en 2019, creo que fue 2017, que un piloto casi que se prendió en llamas. Sí, exactamente, en 2020. Vale, pero, justamente un premio que estamos ahí nomás próximos a tenerlo. Estamos hablando de Grosjean. Grosjean, ¿ves? Ahí nunca me salía. Pero bueno, esos accidentes brutales, que fue algo parecido a lo que pasó con Niki Lauda en la década del 70. O sea, imagínate los años que estamos... Hoy en día no hubiese sobrevivido Grosjean en ese momento. Pero estamos hablando, Niki Lauda vuelve a la Fórmula 1 mejor que nunca, porque vuelve tan solo 6 semanas después, el 12 de septiembre en el Gran Premio de Imola. Obviamente estamos hablando de los circuitos también, uno de los circuitos más rápidos donde también perdimos, por ejemplo, a Ayrton Senna en la década del 90. Y vuelve en condiciones que yo creo que ningún piloto podría soportar, con quemaduras, 70% del cuerpo quemado, heridas, cicatrices sin cerrar. La verdad que era, obviamente, que con el dolor a flor de piel. Básicamente, ¿te acordás del accidente que tuvo Lance Stroll salvando la distancia, no? No me puten por esto, no estoy comparando a Stroll con Niki Lauda, ni mucho menos, pero cuando él tuvo el accidente que se fractura las manos, que después vuelve a correr, decía que no podía volver a correr porque sentía muchísimo dolor. Imagínate acá Niki Lauda. En un deporte tan físico, además. Que tenía heridas abiertas, básicamente, quemaduras de no sé cuántos grados. O sea, que la verdad que tuvo que soportar muchísimo dolor y dando vueltas a... Bueno, pero justamente, como vos decís, acá nace un poco ese relato de héroe, de quizás un tanto romántico, de esto de el héroe, del guerrero que vuelve a flote después de sufrir una quemadura tan importante y volver a correr y seguir ganando títulos. Pero ¿qué pasa si desglosamos un poco de este tema y quizás suene un poco frío, pero ¿por qué volvió a correr Niki Lauda? Debe haber muchos motivos, ¿no? También de el por qué uno vuelve a correr. Yo creo que justamente, y no quiero que se me rían, estaba viendo el otro día Rocky 3, sí, que sufre una gran pérdida, y eso también es como motivación para volver en un momento, de volver mucho mejor, y también de que el deporte, tanto en el caso de la película como en el caso de los deportistas profesionales de Fórmula 1,
está totalmente arraigado su vida. Un piloto, Tal sí, cual. estar arriba de un monoplaza no es piloto, o no se siente en piloto, básicamente. Bueno, además, justo esto de lo que hablabas de volver mejor, estaban peleando por el campeonato todavía. Él estaba puntero con muchísimos puntos a favor y de hecho cada punto podía ser una posibilidad más de conseguir ese campeonato. Estaban peleando con James Hunt. En ese momento, en la década de los 70, ¿qué tanto se vivía la rivalidad entre Niki Lauda y James Hunt? Era probablemente la rivalidad, de hecho, para mí fue quizás la mejor rivalidad junto a la de Alain Prost y Ayrton Senna. De hecho, imagínate lo importante que es, estamos hablando encima McLaren y Ferrari, también escuderías enfrentadas, históricos rivales, que obviamente que esto genera le da mayor peso a esta rivalidad. Ahí tenés un punto a favor de por qué la vuelta de Niki Lauda. También. Básicamente, si tenés a tu máximo rival acechándote los talones en la recta final de la temporada y a vos te sucede gran accidente, querés volver como sea. Llegamos, como bien vos decías, a la recta final del campeonato y llegaba el último gran premio, el Gran Premio de Japón en Fuji. Obviamente en condiciones totalmente distintas a la de Imola porque diluviaba, la visibilidad era totalmente nula, no se veía nada y obviamente acá peligraba nuevamente la vida de los pilotos. No, aparte llevándolo ya para un lado actual también, ¿cuántos pilotos hoy en día se han quejado? Por ejemplo, Carlos Sainz ha salido a decirte que con lluvia no se puede ver nada. Es que hace poco más de 10 años, en el año 2015, se dio la última muerte de un piloto de Fórmula 1 en pista, que fue justamente la de Jules Bianchi en Japón. En las mismas condiciones, lluvia torrencial, la FIA no paró la carrera y terminó como terminó. Y volvemos a recargar esto. Antes no había tanta seguridad como hay ahora. Si ahora los pilotos no quieren correr con toda la seguridad que tiene el coche, imagínate en la época de Niki Lauda. Aparte, un gran premio de Japón que no es más, ya no se hace más ese circuito. Sí, en ese mismo circuito no, pero se hace en Suzuka, una ciudad muy cercana a Fuji. Básicamente había una lluvia torrencial, diluvio que los pilotos no podían ver ni siquiera a 5 metros de distancia. Pero acá la verdadera pregunta es, ¿qué pasa con Niki Lauda en todo este tema? ¿Qué pasa con Niki Lauda? Niki Lauda, a comparación de este relato histórico que contamos que pasó allá en Alemania, decide poner punto aparte a esa carrera y decide abandonar tras un par de vueltas. Dijo, yo acá no voy a seguir, le dijo a los pilotos, mi vida no vale un campeonato mundial. Gran elección, La verdad que sí. Yo soy Niki Lauda y hago lo mismo. Exactamente. Y más teniendo en cuenta lo que había pasado en Alemania. Habrá dicho... Por supuesto. Una decisión totalmente coherente y razonable. Pero acabás de literalmente burlarte de la muerte. ¿Qué te vas a volver a jugar mano a mano de vuelta? Tal cual. Encima, no hay chance. Encima, con este abandono termina saliendo James Hunt campeón. Pierde por tan solo un punto. Obviamente, como decíamos, la tasa de mortalidad en ese momento era altísima. Sucedían muertes todo el tiempo de carrera a carrera. Podía haber un piloto menos al final de la carrera. Y obviamente que el riesgo no compensaba lo que era el beneficio, en este caso era nada más y nada menos que el campeonato mundial. Y obviamente que a raíz de este accidente, si vos relacionás a Niki Lauda con un objeto, ¿cuál es? Si lo tengo que hacer con un objeto... Sí. No, yo creo que la gorra roja. La gorra roja, exactamente. Pero es que literalmente su emblema. Sí, es que vos ves a Niki Lauda y es imposible no haber visto una foto sin la gorra después del accidente. Y es que esta gorra significó un emblema de su persona, de su figura. Y obviamente los medios decían, es para tapar sus heridas, para tapar las cicatrices. Tenía obviamente toda la cara quemada. Pero no, él fue muy vivo y empezó a pensar como un empresario. Algo que obviamente que hoy en día vemos muy comúnmente en los pilotos de esta actualidad del 2026. Pero que en ese momento no era muy común usar su imagen como una manera de vender su producto, básicamente, a través de marcas. ¿Qué fue lo que empezó a hacer con la gorra? ¿Patrocinios? Patrocinio, exactamente. Uno de los patrocinios más importantes de ese momento era Parmalat, que era una empresa de lácteos que obviamente le bajaba mucha guita para que apareciera en la gorra. Y como decíamos, él a donde iba hacía publicidad. Él iba a Alemania, llevaba Parmalat a Alemania. Si iba a Argentina, llevaba Parmalat en Argentina y así sucesivamente. En total usó 7 marcas en toda su vida, porque de hecho, después de haberse retirado, siguió usando esa gorra y mantuvo un patrocinio con 7 marcas con la gorra. Sin duda fue un visionario más que nada para la época. Y hoy en día es muy común ver a todos los pilotos usando marcas, pero hasta, no sé, en cualquier momento en los cordones de la zapatilla. Más o menos, es algo así como el Diego, viste que el Diego usaba lo tiene para promocionar Puma. Bueno, él hacía algo parecido, obviamente se ponía la gorra y tenía la marca puesta ahí en la cabeza. Incluso imagínate la mente empresarial que tenía, que fundó una aerolínea, Lauda Airlines.
que duró poco porque finalmente quebró, pero bueno, al menos intentó de ¿Cuántos expresar. pilotos tendrán en una aerolínea? Es una buena idea de video esa. Ver cuántos pilotos de la Fórmula 1 tienen Una marca, negocios una negocio aparte. Impar, Así que, impar. si lo quieren, comenten en el Comenten, video. denle like y suscríbanse. Eso hay que, obviamente, que recalcarlo. Sin embargo, el regreso importante, el verdadero regreso de Niki Lauda no fue aquella vez en Imola, sino que fue en 1982, porque en 1979 decide retirarse. Decide hacer un parón y en 1982 vuelve de la mano de McLaren, nada más y nada menos, justamente de la vereda de enfrente de Ferrari. Claro, sí. Exactamente. Y vuelve para el Gran Premio de Australia. ¿Y sabes qué fue lo primero que hizo Niki Lauda cuando volvió? Armó una huelga con los pilotos, se encerró en una habitación de hotel porque había algo que no le gustaba a la FIA. Y de hecho, ya está subido un video de eso en mis redes sociales, así que vayan a verlo. Es lo que falta. Lucas. Es lo que falta, más pilotos que tengan huevo, que digan lo que piensan. Probablemente. Hoy en día, ¿cuánto se le da vuelta a la FIA? Ninguno. No, la verdad que no. Hasta ahí. Sí, la verdad, no. Yopa. Declaración picante la tuya. ¿Por qué? Porque sí, porque estás hablando de una figura mundial. Por eso, y que se queja mucho igual, ¿eh? Por eso te digo que Verstappen es el único que más o menos hasta ahí le da juego a la FIA. Le da frente, es verdad. Sí, obvio. Y volvió mejor que nunca, pero que en 1984 se consagra por tercera vez campeón del mundo. Nada más y nada menos. 2 campeonatos post accidente. Es una locura. Es como si yo hoy te dijera que Verstappen hoy tuviera un accidente parecido y después vuelve a ganar otros 2. Para vos, hoy en día, de los pilotos que están en la actualidad, ¿cuál puede repetir lo que hizo Niki Lauda en ese momento si tiene un accidente parecido? Probablemente yo te diría Max Verstappen porque es un león, porque es una fiera, pero quizás... Yo tengo mi ficha. A ver. Fernando Alonso, sí, el nano que ha tenido accidentes también importantes y que obviamente que ha seguido. Michael Schumacher quizás sería uno. Bueno, se está recomponiendo Michael Schumacher. Sí, no sé si se No, pero es verdad igual esto, ¿no? Sí, es verdad, le mandamos seguro. Están siendo positivas las evaluaciones de los médicos. Hay que ver. Ojalá que en algún momento lo vamos a ver frente a cámara. Pero volviendo a Niki Lauda, 5 victorias, campeón del mundo en el 84, y le gana por medio punto a otra figura, Alain Prost, el francés, que dijimos que formó otra de las grandes rivalidades. Y te tiro un dato clave de ese campeonato. Sí. Prost ganó 7 carreras, pero Niki Lauda ganó 5 y no pudo... Consiguió el campeonato, pero digo, no le pudo ganar individualmente en cuanto al nivel de las carreras. Pero obviamente que eso habla justamente de la regularidad que tenía Niki Lauda con los puntos, porque en ese momento el sistema de puntos era totalmente distinto. Y sin embargo, a pesar de esto, Niki Lauda salió campeón por obviamente cosechar más puntos esa temporada. Un genio. ¿Un adelantado a la época? Probablemente, sí. Ya hablamos del tema empresarial. Obviamente que no es la... Seguramente. ¿Vas a estar haciendo más de estos videos a lo largo del año? Obviamente, pero para eso la gente que lo va a querer ver, obviamente como dijimos, se tiene que suscribir, darle like y obviamente comentar en los comentarios... No, qué pelotudo, comentar en los comentarios donde lo... No, vuelta. ¿Vas a seguir haciendo este tipo de videos? Obviamente, pero para eso la gente se va a tener que suscribir, darle like y estar muy atento a activar la campanita y todas esas cosas que ustedes ya deben saber de YouTube. Nos vemos, Lucas. Chau.